hablaremos de la situación del sector agropecuario. Estuvimos en la Expo Prado que finalizó el fin de semana pasado y conversamos con diferentes productores. Ya está en nuestros estudios el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. También estará en el final Gerardo Caetano, historiador, analista político. La realidad muestra cuestiones bien diferentes entre unos y otros, entre distintos sectores. No es lo mismo con lo que pasa en la forestación que en la lechería o en el sector arrocero. Hay desánimo entre los productores agropecuarios. De todo eso le vamos a estar preguntando al ministro. Comenzamos con un primer informe y luego ya vamos con la conversación. Gran parte del sector agropecuario atraviesa dificultades que afectan en forma diferente a los productores según su escala. Yo diría que hay una dificultad general en el país de alto costo intrínseco de Uruguay y de un alto costo relativo, además ahora con Argentina y Brasil, que es importante, que afecta prácticamente a todos los sectores. Tal vez la forestación menos afectada porque tiene un precio de celulosa muy bueno y tiene condiciones especiales, pero en el resto, ganadería, lechería, agricultura y granja, podríamos decir que todos están bastante complicadas. Venimos de una crisis demasiado larga, ¿no? Hace más 3 años por lo menos que estamos en dificultades importantes, con rentabilidad, muchos momentos rentabilidad negativa y algún momento empardando nomás. Y los problemas más grandes que tenemos hoy son costos internos. Nosotros en la interna de nosotros comentamos de que esta crisis es totalmente diferente a todas las que hemos vivido anteriormente, sobre todo porque es una crisis interna de costo interno, no una crisis de precio internacional como fue la anterior, ¿no? Históricamente el precio de leche, 30 a 32 centavos de leche como estamos cobrando, es muy buen precio, pero no nos da, y no nos da porque el país es muy caro el combustible, es muy caro las raciones, es muy caro la energía, la luz es carísima, bueno, el mano de obra también se ha encarecido mucho, así que son las principales dificultades que estamos teniendo en este momento, ¿no? A las dificultades estructurales se suma el conflicto con Conaprole. Todos estos días estamos con el tema de conflicto con Conaprole. Yo no soy remitente de Conaprole, una parte de la leche la remito a Pili, que también está muy complicada, pero el conflicto con Conaprole es totalmente indignante desde el punto de vista del productor. La gran mayoría de los empleados con Conaprole cobran mucha más plata que el productor chico, ¿no? Y termina siendo indignante con aumentos de sueldo para los empleados que podrás discutir que está bien o no, pero con baja del precio de leche, ¿no? Hace 4 años que no suben el precio de leche productor y el sueldo viene aumentando todos los años. La producción ovina ha descendido paulatinamente hasta los 6.5 millones de cabezas, la cuarta parte de lo que fue en su momento de esplendor. El rubro ovino, como tú bien decías, ha descendido, viene descendiendo de años a esta parte por varios motivos. Podemos citar algunos, tenemos problemas de depredadores, que es un problema que no se le ha podido dar solución, problema de los perros salvajes, que dicen unos, que en realidad no son perros salvajes, son perros que la gente no los cuida, los largan y hacen estragos en una majada nacional. Tenemos otro problema grave también, que es el abigeato. Yo creo que la infraestructura vial es una de los temas más importantes a atender. También podríamos hablar de electrificación rural, que quedan pocos lugares, pero algunos quedan, y ni hablar de la conectividad. En Uruguay muchos productores cuestionan el uso que se hace de la energía eléctrica para la recaudación fiscal por las centenas de millones que aporta UTE a las arcas del Estado. De modo que el costo energético es un factor. El dólar que se mueve rezagado respecto a Brasil y Argentina en este momento y que estuvo hasta hace pocos meses en un nivel muy bajo respecto a la inflación es otro factor central. Y los salarios pesan porque ha habido una recuperación salarial muy importante. Siempre en este caso yo hago la salvedad de que es el costo más admisible y el que debería tratar de pagarse con alegría en tanto no se sumaran tantos otros factores.
Y es un gusto darle la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Bienvenido, un gusto recibirlo. Ministro, vio hoy las opiniones que recogíamos. Hay como una unanimidad vinculado con los costos país o lo caro que es el Uruguay. ¿Qué respuesta le da el gobierno a esos planteos? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes charlando un poco. Venimos de una Expo Prado, yo hice un discurso en la Expo Prado y toqué algunos de estos temas porque estos temas estuvieron en el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Venimos con un año de dificultades de distinta índole. No estamos en un país barato, no estamos, pero no estamos porque los uruguayos hemos definido algunas cosas, algunos gastos, que son muchos de ellos estructurales. Pero además, venimos de una sequía brutalmente grande y entonces eso impacta distinto según los rubros, no son todos los rubros iguales. Hay algunos con más dificultades que otros, pero yo creo que debemos desagregarlo. Obviamente que tenemos el peor año de la agricultura de los últimos años, por lo menos que recordemos, o de que la soja es un área importante. Tuvimos una sequía en este año, 2018, y tuvimos el rendimiento más bajo desde que tenemos datos. Pero si comparamos además con el año pasado, fue el mejor año de la historia. Entonces, cuando cualquier productor que trabaja en estas actividades tiene dificultades o no cosecha muy poco, no puede pagar las cuentas. Eso lo sabemos todos. O la lechería tiene costos adicionales porque tiene que suministrar más forraje, o la ganadería es lo mismo. Genera un estado de ánimo que no es el más propicio. Cuando la gente no puede pagar las cuentas es cuando se complica todo, ¿verdad? Y bueno, eso pasa. Ministro, usted recién decía, es cierto, este es un país caro, nosotros definimos algunos gastos. ¿A qué hace referencia concretamente? A las políticas diferenciales, a la seguridad, al cambio de la matriz energética que ha sido brutalmente importante para nuestro país, y eso son inversiones. Es decir, nosotros teníamos, yo lo puse de ejemplo esto porque me parece muy claro para verlo. Nosotros teníamos una energía que básicamente era hidráulica y de combustibles fósiles. Y hoy tenemos hidráulica, eólica, biomasa en su gran mayoría. Es solo recorrer un poco el país y ver cómo está la cantidad de molinos de vientos que hoy hay. Y bueno, eso cuesta plata. Usted me puede decir, sí, bueno, tiene razón, pero debería ser más barata. Bueno, capaz que sí, se han hecho algunos esfuerzos, en algunos rubros específicos que estaban muy complicados, tuvieron bonificaciones especiales, me refiero a los arroceros específicamente, a los regantes, a la industria arrocera, a los lecheros, y habrá que seguir viendo, ¿verdad? Cuando uno escucha al presidente de la Federación Rural, Asociación Rural, pero también algunos analistas que hablan de algunos asuntos como es, por ejemplo, corregir el gasto público, el déficit fiscal, flexibilizar los salarios. Bueno, concretamente se han retirado de la negociación de los consejos de salarios. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Esto es una movida política contra el gobierno? Mire, estamos en Uruguay, estamos en año preelectoral y yo creo que todos los uruguayos tenemos posicionamientos políticos, todos. Entonces, pues pero como estamos en un país democrático y libre, cada uno puede decir lo que siente, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de integrar una fuerza de gobierno de izquierda que llevamos 15 años, 15 no, un poquito menos, pero bueno, completando el periodo, ¿verdad? Y hemos crecido sistemáticamente en estos 15 años. Se restablecieron los consejos de salario, se incrementó los niveles salariales, se respetan los derechos de los trabajadores rurales, disminuyó la cantidad de pobres,
casi se eliminaron los indigentes. Bueno, a ver, señores, eso sin plata no se hace, eso tiene costos. Por eso me refiero que hay costos estructurales. Ahora, si la alternativa política es saquemos los beneficios sociales o la seguridad social, liberemos las responsabilidades que tienen y el reconocimiento de los derechos laborales que tienen los trabajadores rurales y volvamos como era antes, obviamente va a ser una rebaja salarial, de hecho, y yo no estoy de acuerdo en eso. Todo el mundo se queja de esto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cambiar lo que vinimos haciendo en estos últimos años? Yo creo que no nos ha ido mal como país, yo creo que nos ha ido bien porque además hay que mirar la región. Miremos qué pasa en el vecindario. Nosotros somos un país pequeño, tenemos situaciones complicadas y hay gente que está pasando mal, yo no discuto de eso, pero el resultado yo creo que es positivo. Hay en la región dificultades mucho más grandes, políticas y económicas, y nosotros que somos chiquitos seguimos, creció los últimos datos 2,4% del PBI. Así como yo le preguntaba recién si usted lo sentía como una movida política, a la vez le pregunto, ¿cree que tiene un sustento el planteo que se hace de reducir el déficit fiscal y tomar en cuenta la reducción del gasto público? Sí, reducir el déficit fiscal, estamos de acuerdo. Y yo lo he dicho frente a todas las gremiales, es más vale, lo dijo el ministro de Economía, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que no es bueno tener déficit fiscal y que hay que corregirlo. Tenemos costos que son estructurales, es difícil, y también en otras épocas funcionó y nosotros dijimos que no lo íbamos a hacer, que era poner más impuestos para achicar ese déficit fiscal. Y de hecho hay una serie de medidas. Fíjese que estamos todavía en un proceso de rendición de cuentas donde el gasto es cero, ¿verdad? Y si quiere le puedo poner de ejemplo, porque se pone muchas veces de ejemplo, achiquen el gasto del Estado, pongan menos funcionarios. Yo le puedo poner de ejemplo mi ministerio, donde tenemos bastante menos funcionarios, eran algo así como 2.200 y hoy no llegamos a 1.800. Se han jubilado un montón, estamos reponiendo, pero vamos... ¿Y cómo? Porque me dirán, Juan Canudo, no hacen los trabajos, yo lo he escuchado. No, lo estamos haciendo, y le pongo un ejemplo. La declaración jurada electrónica, que el 60% de los productores accedieron vía internet, en 45 días fuimos capaces de hacerla y publicar la información. Yo lo anuncié en el Prado. Y bueno, esas son herramientas modernas y yo creo que no tenemos más remedio que caminar por ese sendero. Respecto a los consejos de salarios, usted lo ha dicho el ministro de Economía, que consideran que las gremiales deben volver a la mesa de negociación. ¿Usted cree que los incrementos salariales que están pidiendo los trabajadores del sector agropecuario son elevados, están desfasados con la realidad por la que atraviesa el sector? Mire, yo no me quiero meter en detalles, porque las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios es de otro ministerio y no del mío. Yo creo que hemos tenido un avance en la legislación laboral de los trabajadores rurales y yo creo que eso es bueno. Yo creo que además hay que respetar las reglas de juego. Yo he sido muy crítico con las gremiales cuando se retiran de la mesa de diálogo. ¿Por qué? Y también soy crítico de los trabajadores si hacemos acuerdos que no cumplimos. Yo creo que estamos en un país donde con respeto y pensando diferente debemos seguir conversando y debemos seguir negociando. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo fui presidente del INA hace 5 años y fui 2 años de INIA. Y en las mesas de la Junta Directiva, donde yo era presidente, estaban los delegados de la Asociación Rural, de la Federación Rural, de las Cooperativas Agrarias Federadas, de FUCREA. Y ¿sabe qué? No pensamos igual, no, tenemos profundas diferencias de enfoque, pero creo que lo que tenemos que hacer es articular y pensando distinto, con respeto, hay que encontrar los puntos de acuerdo. Por lo tanto, difícilmente podamos encontrar puntos de acuerdo si alguien se levanta de la mesa. Una cosa es no firmar o no estar de acuerdo y la otra cosa es retirarse de la mesa de diálogo.
Con motivo del Día del Trabajador Rural, el PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta Duarte, elaboró un documento donde señala que la presión tributaria sobre el sector agropecuario es menor que la que tiene sectores como la industria, el comercio, el servicio doméstico. ¿Es así, ministro? Más o menos. Y no es muy distinta del resto de la región cuando lo hemos analizado. Pero yo entiendo y respeto que las gremiales rurales pidan menos presión tributaria. Es normal. Yo me revisé los discursos del Prado, de una institución que tiene más de 100 años, y en épocas de bonanza y en épocas de crisis los planteos son bastante parecidos, ¿no? Menos impuestos, aparece en épocas puntuales el tema cambiario, el achique del Estado. A ver, a mí no me molesta, yo creo que cada uno está defendiendo sus intereses. Lo que sí, insisto, hagámoslo con respeto. Porque se habló mucho hasta el otro día hasta la extranjerización de la tierra. Yo soy descendiente de inmigrantes. Y hay unos cuantos acá, pero también hay migración desde Uruguay al resto de los países. En Paraguay había más de 2 millones de hectáreas en manos de uruguayos, se fueron de acá. Y nosotros recibimos acá, y no hace mucho, muchos empresarios argentinos que fueron los del boom agrícola. Es decir, el mundo hoy está globalizado, las puertas son de vaivén, se van y se vienen. Entonces, creo que en ese escenario es donde tenemos que ponerle, yo creo que mucho sentido común, mucho conocimiento y mucho respeto también, no hacer diagnóstico tremendista porque le hacemos mal a la gente. Cuando hay dificultades y la actividad agropecuaria es una actividad de cielo abierto, yo tuve en Salto donde productores de producción intensiva tuvieron granizada con diferencia de 6 meses y perdieron todo. Entonces, yo no puedo pedirle que esté alegre y contento. Un productor agrícola que planta soja y que no cosechó nada, ¿y cómo va a estar contento? Y así sucesivamente, puedo poner el ejemplo que quiera. Entonces, por eso yo el otro día en el discurso insistí mucho con el tema de la esperanza. Yo creo que hay que tener esperanza, que no hay que ser tremendista. Aquí se habló, y no hace mucho, del corte de la cadena de pago, que obviamente que se siente la falta del dinero que genera nuestra agricultura y nuestro principal cultivo, y yo no tengo ninguna duda, los pueblos en el interior está complicado. Ahora, no hay corte de la cadena de pago, ¿no? ¿Y sabe qué? ¿Se va hacia una crisis del sector? Mire, yo le preguntaría a los productores van a una crisis cuando este año sembraron más trigo que el año pasado? ¿Eso es crisis? Más trigo y cebada, las áreas aumentaron. Y quiera que le diga la verdad, este año van a sembrar soja y van a sembrar bien. Y leche, es cierto que hay productores que están complicados, pero este año tenemos más leche que el año pasado. A un costo alto, todo lo que usted quiera. Pero el productor sabe, o quien está en la actividad productiva, que cuando de una situación difícil salimos trabajando y plantando y cosechando, y si no, no salimos. Y aquí tenemos experiencia de algunas crisis que han sido muy profundas. Se comparó, y lo han dicho públicamente, que estamos parecidos al 2002, o que estábamos llegando. Yo viví el 2002. El 2002 tuvimos un problema sanitario que fue lactosa, tuvimos pérdidas de mercado de casi toda nuestra carne, y hoy estamos ganando mercado. Yo anuncié públicamente, y lo vuelvo a decir, que jamón está ahí. Jamón, sí, claro. Y es uno de los mercados más exigentes. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes porque todos en la vida, cuando pasamos dificultades, los ánimos no son los mejores. Y yo reconozco que hay gente que está en este momento pasando dificultades. Eso es lo que se habla del desánimo, de que el gobierno tome medidas para revertir ese desánimo. ¿Pasa por ahí, por tomar nuevas medidas? Mire, hemos tomado una cantidad de medidas, ¿no? Como nunca. Yo hace años que ando en la vuelta y le puedo asegurar que desde el 15 de enero hacia adelante, cuando yo asumí el 15 de enero, tomamos más de 30 medidas. Y se las puedo enumerar, pero se conocen públicamente. Todo el mundo dice que no son suficientes, pero decimos, bueno, esto es como
una casa, ¿verdad? Uno puede ajustarse el cinturón, pero todo tiene límite. Y lo hemos ido graduando, hemos ido analizando las cadenas. No es lo mismo un agricultor que un ganadero, no es lo mismo un lechero que un arrocero. ¿Cómo ve la situación de Conaprole? Porque allí se ha dado un cortocircuito, nosotros hemos conversado tanto con los tamberos como con los trabajadores. Los tamberos han dicho, no es posible que un tambero cobre un salario mensual de 30.000 pesos y un funcionario de Conaprole cobre más de 50.000 pesos. Bueno, a ver, Conaprole es la principal industria láctea uruguaya y es cooperativa. Los dueños son los productores, ¿verdad? Y los salarios de los trabajadores de cualquier empresa se hacen de común acuerdo. Yo acepto, y hoy hay gente, funcionarios de Conaprole, que cobran más que un productor. Ahora, esos sueldos alguien se lo dio. No fueron los trabajadores que fueron y se apropiaron de eso. Hubo acuerdos laborales. Yo creo que hay una relación muy tensa que yo creo que no le hace bien ni a los productores ni a los trabajadores. Y yo hablé de esto con los trabajadores. Porque yo no conozco ninguna situación de trabajadores si no tenemos una empresa atrás, una industria. Y no conozco industria si no tenemos los trabajadores que le están remitiendo la leche todos los días. Pero la actividad productiva es una actividad de escala. Y esto no es casualidad. Nuestras políticas son diferenciales. Un productor con 50 hectáreas, más o menos, y con unas pocas vacas, y en estos precios y con estos costos, cobra muy poca plata y cobra menos que un empleado de Conaprole. Mucho menos. Y capaz que no cobra nada. Y trabaja los 365 días al año. ¿Usted me va a preguntar, ¿eso es justo? Y yo creo que no, no es justo. Ahora, ¿cómo lo revertimos? Y eso es, estamos en un mundo capitalista donde manda el capital y los márgenes de ganancia. Yo le dije recién que este año tenemos más leche que el año pasado. Hay productores chicos que salen de esto y hay productores grandes que crecen, porque por algo tenemos más leche, ¿verdad? Y eso es así en toda la actividad, en la agricultura también, en la ganadería también. Los márgenes en general de la actividad productiva son chicos y la escala es lo que... ¿Y cuáles son las defensas? Y bueno, las defensas de los productores chicos, al no tener capital suficiente para agrandarse, es asociarse, es compartir. No es sencillo, porque los productores, y yo vengo de ahí, por naturaleza somos individualistas, nos cuesta compartir. Es toda una dificultad, pero es toda una discusión que yo creo que debemos darla para ver cuál es el país que queremos. De hecho, todas nuestras medidas, esas que son como 30, si usted las revisa, son dirigidas más a los pequeños productores, porque muchos de estos beneficios los grandes ya los tenían. Después de la pausa seguimos y le quiero preguntar por Venezuela. ¿Cuánto está atrasada en el pago con los productores? Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Y antes de la pausa decíamos, la situación con Venezuela, ¿está todavía muy atrasado Venezuela en el pago? Bueno, Venezuela pagó parte de lo que había comprado. Es más, como gobierno hemos estado articulando, yo nunca fui a Venezuela, pero compañeros míos fueron y ayudaron a esto. Y después se establecieron algunos mecanismos de ayuda, de financiamiento desde el gobierno, para tratar de ir saldando esto. Pero quedaron, sí, es cierto, deuda. Conaprole es una de las empresas y hay alguna más, con deuda que son de negocio privado, que no se pagaron. Pero esto, a ver, y tenemos empresas con muchas dificultades. Voy a poner un ejemplo, un nombre y apellido, Pili, porque las conocemos todas, ¿verdad? Pili era un abastecedor histórico de Venezuela, y lo que Venezuela pagaba por los productos lácteos, por nuestros quesos, por nuestros pollos, por lo que llevaba, eran precios muy superiores a los del mercado.
¿Y por qué pagaban alto? ¿Porque a los venezolanos les sobraba la plata? Y bueno, yo creo que no. Entonces, hoy queda, todos sabemos las dificultades que tiene Venezuela y quedan saldo importante en algunas empresas, una de ellas es Conaprole, yo he estado hablando permanentemente, pero eso es difícil como gobierno de poderlo resolver, porque es una deuda de un negocio que que hicieron algunas empresas en condiciones de mercado que da para pensar, ¿verdad? Yo mismo he hablado de estos temas en algún congreso lácteo, porque es el riesgo cuando tenemos un mercado que está muy concentrado en un solo cliente con precios que no son los del mercado, son más altos. Muchísimos más altos. Sí, muchísimos más altos. Eso es lo que usted dice, eso es lo que da para desconfiar. Si te pagaban Y 2.500 bueno, dólares la tonelada y Venezuela te pagaba 5.000, hacía ruido, dice usted. Eso es un riesgo. Pero son riesgos que se asumen y durante mucho tiempo funcionó. Pero bueno, un día se complicó más de la cuenta y nos quedan saldos sin cobrar. Y yo, como ministro, y hace bastante tiempo he estado atrás de esto, lo hemos charlado, hemos hablado con la embajada, pero cuando hay dificultades económicas serias y falta plata, está complicado. Decíamos en el inicio que estuvimos en la Expo recogiendo distintas visiones del problema. Los pequeños productores en todos los rubros son los más afectados. Si bien el gobierno ha tomado medidas, para ellos son insuficientes. Dentro de todos los rubros, los productores familiares son los productores más chicos, son los más vulnerables, el financiamiento es una fuente, la comercialización también es problemática para los productores más chicos, por lo tanto también el acceso a la maquinaria, el acceso a servicios. Generalmente los productores más chicos están en zonas del país donde la accesibilidad es más complicada, las comunicaciones también. Es un punto que tenemos que trabajar, yo creo que entre todos. La situación hoy es que el productor chico y mediano a veces no encuentra la salida para que su familia viva de una forma decorosa y se va del campo y va a engrosar a los cinturones de pobreza de Montevideo, que es criminal que nuestro Estado no se esté ocupando del tema. Y creo que a nivel social en sí termina siendo algo que habría que buscarle la manera para que de repente una ayuda de la parte de las autoridades o lo que sea, porque a largo plazo, si esa familia se queda en el campo, ese productor rural chico se queda en el campo con una ayuda y le termina costando menos al Estado. Creo que sería una forma de que produzcan los productores chicos y se queden en el sector rural, ¿no? Sin ninguna duda, la infraestructura en el país, acá siempre se está hablando de carreteras principales, a nosotros nos preocupan mucho más las carreteras secundarias y terciarias. ¿Por qué? Porque esto tiene, además de ser las vías por donde se saca la producción, si lo tomamos desde el punto de vista de la Comisión Nacional, que son productores familiares, el productor no solamente produce, tiene una familia, tiene esposas, tiene hijos, sus hijos van a estudiar, su mujer tiene que parir los hijos y esto también se complica el desplazamiento, los servicios son más caros. Creo que hay buenos intentos, pero no se ha logrado. O sea, tú podés afincar a un productor en el campo si la rentabilidad, como decía antes, le es suficiente para mantener a su familia y para educar a sus hijos. Digo, creo que eso no se está dando, por algo la gente migra. El gobierno ha tomado algunas medidas, pero no ha logrado revertir una lógica de desánimo, de productores a la defensiva, esperando que haya un cambio más importante en las condiciones para invertir. En general, la lógica del desánimo no ha cambiado. Por ahora hay una apuesta a sobrevivir de la mejor manera que se pueda. Entonces, veremos que si el dólar sube lo suficiente, si hay alguna medida adicional. Las industrias están pidiendo devolución de impuestos. Sería urgente revertir la baja que tuvo el precio de la leche. Sería urgente que Venezuela pagara la deuda con Conaprole y otras industrias.
pero bueno, sería urgente alguna noticia que cambie el estado de ánimo en definitiva de los productores, que hoy está lamentablemente alicaído. Radicar la familia en el campo para que no se vayan, para que no engrosen los cinturones de pobreza. Mire, yo comparto bastante el diagnóstico y no es un problema de Uruguay, ¿no? En el mundo hay migración desde el campo hacia la ciudad. Y yo creo que ahí hay múltiples factores. Hay algunos que son económicos, otros son culturales. Y cuando hablo de culturales, es la cultura del productor que tienen todo, y a mí me pasó, y es muy fácil oírlo, y yo siempre pongo de ejemplo cuando un productor quiere, mi hijo vaya a estudiar, así trabaja menos que yo y gana más. Y eso es correrlo hacia la ciudad. Yo creo que como sociedad tenemos un problema que es la desvalorización de la actividad productiva rural. No se valora bien, cuando anda bien o cuando anda mal. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de tamaño, obviamente, yo recién lo dije, la actividad productiva es de escala. Ahora, yo no acepto de ninguna forma que no hayamos hecho como gobierno políticas dirigidas. Yo les puedo decir que entre el 2008 y el 2018 distribuimos 160 millones de dólares en políticas diferenciadas para los productores familiares. Se creó la Dirección de Desarrollo, se definió lo que era un productor familiar y un montón de políticas que tienen que ver con el uso del agua, con las subdivisiones, con las viviendas. Entonces, ¿alcanza? No, yo no digo que alcance, yo digo que hay que seguir trabajando y trabajando mucho más. Ahora, lo más importante es, yo creo que revalorizar esa cultura agropecuaria y valorizarla. El tema de inversiones en caminería, vivimos en un país espectacular. Yo puse ejemplo en el Prado también de las obras de electrificación rural. Queda muy poca gente sin luz eléctrica. Y hoy discutimos los precios de la luz eléctrica porque tenemos luz, tenemos energía y tenemos energía de sobra. ¿Por qué? Por los cambios de la matriz productiva. Porque yo viví en una época donde teníamos limitantes de cantidad de energía eléctrica. Y ahí no podemos discutir los precios porque no teníamos. Vio que ahí también hay un planteo por parte de las gremiales en cuanto a que UTE invierta menos a rentas generales y baje la tarifa. Pero ahí yo escuché de vuelta, tenemos un déficit fiscal que es un problema, ¿verdad? Entonces, por un lado me piden bajemos las tarifas, por otro lado me piden devolución de impuestos. Entonces, al ministro de Economía, ¿cómo hace para reducir el déficit, ¿verdad? No contratar gente y cumplir con su servicio, devolver impuestos, cobrar menos impuestos y ajustar las tarifas. Todo eso al mismo tiempo es imposible. Por eso es que estas medidas se van analizando, van siendo graduales, a unos les podemos dar, a otros no les podemos dar. Pero yo quiero insistir en esto porque creo que, como nunca, en nuestro gobierno ha habido políticas diferenciales. Y todas las medidas que tomamos, y las revisemos, devolución del IVA del gasoil para los que tributan IMEVA, son los más chicos, ¿verdad? Devolución de la energía eléctrica para los que tributan IMEVA, son los más chicos. Y ahí incluimos arroceros, lecheros, apicultores, ganaderos. Las emergencias agropecuarias. ¿Le sorprende que en ninguno de los discursos de los sectores agropecuarios aparezca el reclamo de pedirle al gobierno que efectivamente se reforme la caja militar? Digo, porque cuando uno ve el gasto público, allí la seguridad social se lleva el 50%. Dentro de esa seguridad social que se lleva el 50% del gasto, parte de ese gasto es la caja militar. Es un tema muy sensible. ¿Sí? Es un tema de debate parlamentario, de debate político, pero no aparece posición en los discursos. Sí, porque de eso no hablamos. Y ahí hay muchos millones de dólares que se van y que alimentan el déficit fiscal. Y bueno, usted me preguntaba cómo veía yo si estaba muy politizado. Cada uno saque sus propias conclusiones. Veamos lo que se dice sobre este tema de los partidos políticos desde el gobierno
y lo que hablan las gremiales rurales. Este tema no está en la agenda de las gremiales en nuestro país, eso no se habla, por lo menos yo no lo escuché en estos 15 días que fui todos los días al Prado y me entrevisté con todos los medios de prensa casi y con muchos productores. Pero, porque estamos hablando de un déficit de 500 millones de dólares con una proyección de 700. Gruesísimo, gruesísimo. Sí, claro que sí. Yo creo que es uno de los problemas que hay que resolver como sociedad. Tenemos que resolverlo como sociedad. Estos son temas que trascienden, a mi juicio, son políticas de Estado. Yo creo que debemos mirar más lejos que los periodos de gobierno. Mario Bursalino, de la Comisión de Fomento Rural, habló también de UPM y de esta UPM2. Queremos que vea lo que nos dijo. Los beneficios que están recibiendo las grandes empresas que se instalan en el país, sí, son mirados como un dirigente y colega dijo, lo miro con muchísima envidia. Yo no sé si será envidia, a nosotros nos gustaría que las reglas fueran un poco más parejas para todos, ¿no? Si consideramos que el precio de la energía eléctrica en sectores que cuanto más intensivos más energía demandan, el precio del gasoil, la misma regla, cuanto más intensivo es la producción, más gasoil por hectárea se consume. Bueno, que tengamos una diferencia tan grande entre lo que paga el señor que viene de Finlandia o el que paga el chacarero que vive en Rincón de Colorado como yo, rechina un poco, ¿no? Sí, un poco. Pero bastante. Si usted me perdona, yo voy a volver un poquito atrás a lo que dijo Bursalino, porque él habló de las comunicaciones, habló de la caminería y habló de los caminos secundarios. Y yo recorro todo el país y créame que las inversiones que se están haciendo en rutas, en puentes, son grandes. El país está en obra. Pero hay un tema que son las que decía Bursalino, que es la caminería secundaria, ¿verdad? Las internas, por donde pasan los productores, que son responsabilidad de las intendencias y que se ha atribuido, pero que hay atraso. Y yo comparto con Bursalino, lo que a la gente le duele es cuando tiene que salir de la casa y tiene un camino de tierra. Ahora, yo respondo como gobierno, claramente, pero también tenemos un país que tiene determinado ordenamiento jurídico. La caminería interna en los departamentos es municipal. Eso es una cosa. Segundo, Bursalino habla de UPM y que le gustaría a él tener las mismas posibilidades que quienes vienen acá. Es cierto, y yo hasta puedo compartirlo. Ahora, tenemos que ubicarnos en el mundo que vivimos, ¿no? Una cosa es las empresas que están aquí, y recién hablábamos de Conaprole y las dificultades que tiene. Yo soy de Colonia. En Colonia había, y en San José, dos empresas, Ecolati y Reiber. Cuando el negocio no le funcionó, pagaron todo su compromiso salariales y se fueron. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos montos y de estas empresas, las empresas están en el mundo mirando dónde pueden invertir y tenemos que darles condiciones para que vengan a invertir acá, que es lo que nosotros queremos. ¿Por qué si no? Y a todos los que me están escuchando, yo les digo, antes de tomar una posición, vayan a Freivento y hablen con la gente que vive en Freivento a ver cómo está hoy y cómo estaba antes de que vinieran las papeleras. O vayan a Conchilla, que es muy cerca de mi pueblo, y le pregunten a la gente que vive en Conchilla si los beneficios que se le dieron a esas empresas estuvieron bien o no estuvieron bien. Y créanme que en esto hemos ido aprendiendo y por lo que yo sé, los beneficios han sido menores en estas últimas que en las primeras. ¿Quisiéramos tener todos los mismos beneficios? Sí, yo también quisiera, pero tenemos que separar. Hay cosas que se pueden hacer y otras que realmente no podemos. Vamos ahora con otro de los temas y que está vinculado con la ley de riego. Nosotros consideramos que es buena cosa que el Estado sepa quién riega, de dónde riega y cuánto riega. Eso nos parece muy bien. Ahora, lo que queremos que se nos garantice es que todo el mundo va a tener acceso a esa agua.
Tenemos el modelo chileno muy cerca, muy malo, donde el agua está, las inversiones se hicieron, pero el acceso al agua es solamente para productores grandes. Y bueno, esa realidad para nosotros no la queremos. Queremos que sí se hagan las inversiones, por supuesto, quien invierta va a querer ganar, pero que el agua, que todos los productores, independientemente de su tamaño y de su desarrollo, tengan acceso al agua. Allí teníamos ley de riego. Sabe que yo quiero lo mismo que Ursalino, y yo creo que la ley de riego ayuda a que los productores chicos tengan acceso al agua, que es exactamente lo contrario de lo que se dice. Porque esa situación hoy en nuestro país, sin ley de riego, ya existe. O cómo funciona la represa de India Muerta. Ahora, en Uruguay no sobra el agua, llueve mucho más, pero recién hablamos de la sequía de este verano. El agua, si no la almacenamos y la administramos, se pierde, se va, el agua corre. Y esto es la historia de la humanidad. O se equivocaron los moros, los romanos, los israelitas que manejan el agua. ¿Cómo lo hacen? Bursalino pone un ejemplo de Chile. Yo no conozco exactamente el tema Chile, pero si nosotros queremos manejar el agua sigue cayendo y llueve cada vez más. Con el tema del cambio climático llueve más. Pero si no la almacenamos, se va. Ahora, para almacenarla tenemos que generar represas, tenemos que generar infraestructura y eso cuesta plata. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quiere que lo haga el Estado? ¿Sabe qué? El Estado lo hizo. Después acá, de una seca grande, el Estado hizo obra. La colonia Tomás Berreta o la de Aguas Dulces. Vaya a verla cuando las hace el Estado, si no se involucra la sociedad, a ver qué pasa. No se usa. Ahora que habló de la sociedad, ministro, dos temas que eran UPM y ley de riego. Hoy los que se movilizan, en su gran mayoría, es la base social que votó al gobierno del Frente Amplio y que son los que hoy están en contra. Digo, cuando uno ve quiénes son los que se movilizan contra la ley de riego y cuando ve los que se movilizan contra UPM, entonces allí hay un cortocircuito entre el gobierno del Frente Amplio, entre el Frente Amplio y su base social. ¿Cuánto le preocupa eso? Mucho. Pero ¿sabe qué? Por algo somos gobierno. El Frente Amplio, y yo creo que es un ejemplo en el mundo, de que ha logrado en el largo plazo lograr acuerdos mínimos de gobernabilidad. Tal vez, como la situación, y llevamos 15 años en el gobierno, obviamente que esto desgasta, pero no es distinto de lo que nos pasa con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y hubo la ley de riego. Y yo he ido al Frente Amplio a decir lo que pienso sobre estos aspectos. Yo creo que en el caso de la ley de riego es un profundo error no aprovechar la ley de riego. Uruguay tiene una ley de riego, ya, no tiene una ley de agua, no es que no tenga. Y yo quiero exactamente lo mismo. Ahora, nunca va a tener un productor pequeño acceso al agua si no armamos una estructura para almacenar el agua, porque si un productor chico quiere almacenar agua, se queda sin campo. Los que dicen que se va a privatizar el agua. No se privatiza el agua. A ver, con ese criterio, ¿OCE estaría privatizando el agua o usted no paga el agua de OCE? ¿Qué es lo que paga? ¿Paga el agua o paga el servicio que le da OCE por distribuir el agua? Esto es exactamente lo mismo. Pero si no tiene agua, no puede prestar ese servicio. No puede un productor chico tener acceso al agua. Y no es lo mismo una nunca. Empresa pública que una empresa privada. No es lo mismo que el agua la administre OCE que la administre una empresa privada. No son los mismos intereses. Le acabo de poner dos ejemplos de empresa hecha pública con plata de la sociedad donde se gastó y tiene muchísimos años y no se usa. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que articular el interés privado con el interés estatal. Por eso nosotros empujamos fuertemente la ley de riego, porque si no fuera así, insisto en esto, vaya a la colonia Tomás Berreta y va a ver que el agua se levanta del Río Negro, van por canales abiertos, pasa por un montón de predios y una colonia de colonización, y la última vez que yo fui había 3 productores que regaban, el resto entonces, no regaban. ¿Es un problema de comunicación, ministro?
Sí, yo creo que sí. Y de conocimiento y de cultura y de... a ver, no todos manejamos lo mismo, manejamos elementos distintos y yo respeto eso. Tratemos de aclararlo. Es decir, el decreto reglamentario de la ley de riego, escuchamos a la gente, abrimos instancias de articulación y no nos pusimos de acuerdo. Y bueno, y si no nos pusimos de acuerdo, estamos en un país democrático, hay otros mecanismos. Hay gente que está juntando firmas para derogar la ley de riego. Bueno, son los mecanismos que nuestra sociedad se ha dado. Yo creo que es un profundo error y yo insisto con esto. Quien tiene la posibilidad de andar en el mundo, hay países que usando el agua son capaces de desarrollarse. Y si no, preguntémosle, tenemos ensayo nuevo, lo presentamos en el Prado en este año, en el Cerro Colorado, el CIEDAG, el Centro de Investigaciones del Sur. Pasturas con riego son rentables, se gana plata si regamos. Ahora, no podemos regar si no tenemos agua y para tener agua alguien tiene que hacer las obras y almacenarlas. Gracias por haber venido esta noche, ministro. Muchas gracias, ha sido un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos con Gerardo Caetano. Bueno, larga charla con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, distintas opiniones de los sectores agropecuarios. Es un tema de debate nacional, ¿no? Es un tema fundamental. Nuestro país tiene una base agropecuaria. Hoy esa base agropecuaria ya no está solamente radicada en el sector primario. Estamos hablando de cadenas agroalimentarias que incorporan procesos de agregación de valor, que incorporan servicios. Ya aquel viejo esquema de lo primario, lo secundario, lo terciario ya no funciona. Hemos vivido una verdadera revolución en el sector agropecuario, el boom agrícola. Este es un sector agropecuario que es muy diferente al que teníamos hace 20 años, muy diferente, y que marca una inflexión histórica. Pero estamos viviendo en estos últimos 4 o 5 años una desaceleración global que ha hecho que precios internacionales extraordinarios, mercados muy amables para el ingreso de los productos agropecuarios uruguayos, se hayan caído. Lo cual ha golpeado mucho más a algunos sectores, pero en general ha suscitado lo que se señalaba en alguna de las entrevistas de la Expo Prado. En el medio rural hay desánimo. Más justo, menos justo. El ministro decía algo que es correcto. No se puede hablar del sector agropecuario como de una unidad. No, hay situaciones muy distintas. La situación de los tamberos, en particular de los pequeños, es muy difícil. En un trabajo muy difícil. Bueno, están peleando con situaciones realmente muy graves. Hay otros sectores que, bueno, que no están ganando lo que ganaban, pero tampoco están perdiendo. Es un momento en donde, sin duda, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le toca bailar con la más fea. Y por otra parte, la política se ha metido. La política está en este debate. A ver, cuando, por ejemplo, el presidente de la Asociación Rural habla de rentabilidad, está emulando a José Mujica cuando hablaba de educación. Bueno, y cuando... No es una casualidad, ¿no? Digo, y cuando la marcha de 3 árboles la toca una banda militar, en la Expo Prado, tampoco es un error de operativa. Es la política. Aquí, lamentablemente, una vez más, hay un conflicto instalado campo-ciudad que en este momento es ruinoso para la perspectiva de futuro, pero que está impregnado del año electoral. Está impregnado del año electoral. Y bueno, tal vez
el gobierno comenzó a actuar tarde. Recordemos el estallido de enero. 23 de enero. Bueno, fue un estallido que había sido anticipado y que fue respondido con políticas diferenciales, efectivamente políticas diferenciales, y una serie larga de políticas diferenciales, pero en un contexto deficitario, en un contexto en donde, bueno, ya los tamberos estaban en una situación muy complicada. Lo de los precios de Venezuela y lo de las deudas de Venezuela nos debieran llevar a reflexionar profundamente, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Y ahí, obviamente, hay una situación en donde la inversión es problemática, hay quejas generalizadas, hay muchos pequeños productores que están en situaciones realmente críticas. Es verdad, es verdad. En muchos sectores, los trabajadores de la industria de ese sector agrario cobran bastante más que los productores. Conozco bien el caso de los tamberos. En el caso de los tamberos hay un porcentaje importante de pequeños tamberos, es un trabajo realmente muy fuerte, casi esclavo, donde se trabajan todos los días, donde prácticamente no hay dinero para contratar a un trabajador, y uno ubica lo que se gana con lo que gana un trabajador de Conaprole y los balances son muy diferentes, muy diferentes. Por eso, efectivamente, aquí yo creo que hay una situación de desánimo. Hay un gobierno que da la sensación de que está terminando. Este ministerio ha sido un ministerio activo, hay una serie de medidas. Sí, hay un artículo que publica el semanario Búsqueda, que es un informe de OPIPA y el Banco Interamericano de Desarrollo, que señala, por ejemplo, aumentó la transferencia al agro desde el Estado. Y las cifras que maneja este estudio y este informe son realmente relevantes y significativas. No cabe duda, no cabe duda. Como tampoco cabe duda de que la alarma por la presión fiscal sobre el sector agropecuario está exagerada. Porque cuando uno analiza, bueno, uno puede discutir siempre el sector agropecuario quiere menos presión fiscal. Sí, yo se lo preguntaba al ministro a partir de un estudio que hizo el Instituto Cuesta Duarte, perteneciente al PIT-CNT, donde allí se afirma y se dan cifras que indican que la presión tributaria sobre el agro es inferior a otros sectores, como por ejemplo la industria, el comercio, incluso el servicio doméstico está mencionado en este estudio. Es decir, y por ejemplo, el PIT-CNT destaca otro dato, como es por ejemplo que el impuesto de primaria al sector agropecuario le fue restablecido recién en el año 2015, cuando se lo habían suspendido en plena crisis de 2002. Se le restablece en 2015. Y la caminería, bueno, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno? ¿Dónde está la responsabilidad de las intendencias? ¿Cuál es? ¿Cómo medir la fiscalidad en términos muy específicos? Bueno, es toda una situación muy compleja. Gerardo, ¿qué te parece estos dos temas que son UPM y ley de riego, desde el punto de vista más bien político, ¿no? Desde el punto de vista del cortocircuito entre la base social de los que impulsan no a UPM2, que muchos de esos son colectivos que históricamente se han definido como de izquierda, y la ley de riego, lo mismo, está el PIT-CNT, están otras organizaciones sociales que han sido históricamente y que son afines a la izquierda. Pero tú lo decías bien, y el ministro lo refería. Aquí el gobierno, las chances del Frente Amplio, están perdiendo por dos vías en el tema agropecuario. Porque, por un lado, UPM2, ley de riegos, ¿quiénes se están movilizando? Bueno, colectivos que tradicionalmente han sido votantes del Frente y que manifiestan un desagrado muy marcado. Tal vez un desagrado que se derive en un voto diferente. Y del otro lado está, bueno, esta articulación nuevamente de un medio rural que se siente expoliado por impuestos, por retraso cambiario, por
por un cúmulo de circunstancias que obviamente no está conformado por votantes tradicionales, aun cuando, y esto es un elemento muy importante, el Frente Amplio ganó porque capturó votos del medio rural. Incluso en la última elección, una de las claves para explicar el triunfo del Frente Amplio fue la votación del interior urbano. Bueno, seguramente ahí tiene problemas. Por eso la política, la visión del que está trabajando, la visión del que está gobernando, efectivamente, obviamente llevan a una situación en donde le va a resultar difícil al gobierno recuperar un ánimo diferente en el medio rural. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo miércoles. Gracias a todos por habernos acompañado. Volvemos el miércoles a las 20 en Plan País. Buenas noches. Me quedo de...